Lo primero que hay que decir es que todas las prácticas que tengamos, todas las nuevas prácticas ahora como hijos de Dios, tienen que estar basadas en el amor, ¿ya? Por eso el versículo 1 del capítulo 13 comienza diciendo: permanezca el amor fraternal, el amor entre creyentes, el amor en Cristo que cada creyente tiene que tener respecto de otras personas. El amor fraternal, el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, hará posible que podamos aplicar todas las demás instrucciones que vienen. Por eso que este es un libro para la iglesia, este es un libro para los creyentes, porque la única manera de poner en práctica los principios de Dios, los principios del reino de Dios, es siendo creyente. Un creyente entregado y comprometido a la obra de Dios, al reino de Dios, a la Biblia, al estudio de la Biblia, a la oración y al congregarse. Ese es un creyente, hermanos, definición bíblica. Hoy día escuchaba a un pastor hablar de que no existen diferentes tipos de discípulos. No existen diferentes tipos de discípulos. No hay que haya algunos discípulos de un tipo y otros discípulos de otro. En la parábola de los talentos vemos que hay diferentes tipos de personas, diferentes personas cómo reciben la palabra de Dios. Pero en cuanto a discípulos, escuchaba y me parece muy bien, hay un solo tipo de discípulo de Cristo. No hay dos ni tres. El verdadero discípulo, el que toma la cruz, sigue a Cristo cada día, se congrega como el Señor estableció y con la periodicidad que el Señor estableció, estudia la Biblia, la lee todos los días, o al menos, frecuentemente, predica el Evangelio, entrega su vida a Jesucristo, su futuro, sus proyectos, sus recursos. Ese es un discípulo. No hay más tipo de discípulo. Escuchaba de la predicación de un pastor y tiene toda la razón, porque discípulo es aquel que está bajo la disciplina, bajo el mandato, bajo el señorío de Cristo. Creyente hay de todos tipos. Cristiano hay de todos tipos de clases de cristianos. Pero discípulo de Cristo hay uno solo. Y Dios nos mandó a ser discípulos, no a ser creyentes ni cristianos. Porque creyentes hay desde los creyentes con poco compromiso, creyentes que no viven el Evangelio en su vida práctica, creyentes que se congregan muy poco, creyentes que no estudian la Biblia. Hay cristianos también con doble vida, cristianos que no han tenido un cambio, un arrepentimiento y un cambio de vida. Pero discípulo no, porque discípulo es aquel que entrega su vida a Jesucristo, se rinde a Él, se bautiza en agua, empieza a estudiar la palabra, empieza a orar y empieza a asistir regularmente a la iglesia para ser enseñado y empieza a dar fruto y empieza a trabajar en la obra de Dios. Ese es el discípulo. y por eso que este pasaje está apuntando a los discípulos del Señor. A todo esto Dios no nos mandó a ser creyentes, porque hasta el diablo cree y tiembla, dice la Biblia. Yo voy a la calle y digo, ¿quién cree en Jesús? Todo el mundo levanta la mano. Dios no nos mandó a ser creyentes. Tampoco nos mandó a ser cristianos. ¿Sí? Los mormones se hacen cristianos, los testigos de Jehová se hacen cristianos, los católicos se hacen cristianos. Dios no nos mandó a ser ni cristianos ni creyentes. Hay harto y de todo tipo. Dios nos mandó a ser discípulos. Esos discípulos que cuando se convierten al Señor, al tiro empiezan a obedecer y se bautizan en agua. Eso dice el Señor. Vayan, hagan discípulos y bautícenles. Al tiro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, un discípulo es obediente al tiro. Se entrega a Cristo, Cristo lo perdona, Cristo le limpia su corazón y entonces el creyente inmediatamente dice, Cristo es mi Señor, Salvador, pero es mi Señor también. Entonces empieza a obedecerle, bautizándose el agua. Y después se pone a disposición de la iglesia y de los maestros de la iglesia para ser enseñados cada semana. Eso dice la Escritura. Hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo os he mandado. Es decir, un discípulo es aquel que empieza a obedecer al Señor, se rinde por completo, empieza a ser enseñado, se bautiza en agua
y empieza a hacer lo que el Señor dice en su palabra. Los demás son creyentes y los demás pueden ser cristianos, pero discípulos el Señor mandó a hacer para su reino. Porque en definitiva, hermanos, el discípulo de Cristo es aquel que sigue a Cristo y que es capaz de tomar la cruz cada día. ¿Por qué digo eso? Porque aquí vienen instrucciones para discípulos, no para creyentes ni cristianos, para verdaderos discípulos del Señor que tienen amor de Dios. Porque lo primero que dice en el versículo 2, después de hablar del amor de un discípulo, del amor de un verdadero discípulo, es: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. También dice en el 3, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Habla del matrimonio sin mancilla en el versículo 4. Rechaza a los fornicarios y adúlteros. El 5 habla de las costumbres sin avaricia, de la alegría de ser creyente. El 7 habla de acordarse de los pastores, de considerar el resultado de su conducta e imitar su fe. Después habla de no dejar de ser llevados por diversas doctrinas extrañas, ¿ya? Y empieza a desarrollar el tema doctrinal respecto de Jesucristo, de su sangre, de su salvación, como de aquel cordero que era muerto para expiar al pueblo en el tabernáculo. Así que de eso habla este capítulo. Y posteriormente vienen los saludos de paz, saludos, ¿verdad?, a los pastores, a los que vivían en Jerusalén y alrededor, que eran parte de la iglesia hebrea, judía, ¿ya? Entonces, partiendo tenemos que hablar de acordarnos. Aquí no estamos hablando de hermanos nuevos. La iglesia hebrea no era una iglesia compuesta de hermanos nuevos. De hecho, la primera iglesia no fue la de Corinto, no fue la de Éfeso, no fue la de Tesalónica, no fue la de Antioquía. La primera iglesia cristiana fue la que los discípulos, el Señor formó a sus discípulos en Jerusalén. La primera iglesia cristiana fue la iglesia de Jerusalén, donde los judíos que practicaban el antiguo pacto en el templo y con los sacrificios animales, tema que hemos desarrollado durante toda la epístola, se convirtieron a Cristo y entendieron que Cristo era el verdadero Cordero de Dios, el que realmente quitaba el pecado del mundo, era el sumo sacerdote por excelencia, de otro orden, de otra calidad. Entonces, no era una iglesia nueva, estos eran los creyentes a lo mejor que tenían más tiempo, era la iglesia más antigua. Por lo tanto, por eso que aparece la palabra acordarse. Fíjense que aparece en el versículo 3, acordaos. Aparece en el versículo 2, no dice acordaos, pero dice no olvidéis. En el 2 dice no os olvidéis, o sea, acordaos. En el 3 dice acordaos. En el 7 dice acordaos. Es decir, esta epístola le está hablando a los creyentes que ya llevan mucho tiempo y que se han olvidado del nuevo pacto, del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, de la salvación por la fe, y se han olvidado de cosas básicas. Por eso que aquí les refresca la memoria y les dice, acuérdense de los presos. Aquí estamos hablando del evangelio real, o sea, el ir a la iglesia no me convierte en discípulo. Nadie dijo amén. El ir a la iglesia no me convierte en discípulo. Hay mormones que asisten más que un evangélico a la iglesia. Testigos de Jehová que van más que un evangélico a la iglesia. El venir a la iglesia no me constituye a mí discípulo, sino vivir conforme las normas del Señor. Y aquí hay una. Dice la hospitalidad. El tener nuestra casa abierta para aquellos que necesiten del Señor. Tener nuestra casa abierta para recibir a otros.
para recibir a un necesitado, para recibir a alguien que viene con una necesidad, para recibir a un familiar, para recibir a un predicador que es invitado a la iglesia, a abrir nuestro hogar para el evangelio. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Está hablando en pasado, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Es decir, no eran prácticas nuevas, no eran consejos nuevos para los hebreos, para los judíos de Jerusalén, para los hermanos. Lo que pasa, como ellos se habían desviado de la fe, habían apostatado de la fe, habían vuelto a pecar deliberadamente, habían cambiado el sacrificio perfecto de Jesucristo como Cordero de Dios para ir nuevamente al templo a sacrificar animales. Habían subestimado el sacerdocio de otro orden superior de Cristo, yendo a sacerdotes nuevamente, los sacerdotes judíos en el templo. Entonces también se habían olvidado de estas cosas básicas, que en un comienzo sí la habían hecho. Algunos hermanos habían alojado hermanos de otros lados. Antes era más común que ahora, porque había muchos maestros y predicadores itinerantes, es decir, que iban de ciudad en ciudad, mucho más que ahora en la iglesia, en el tiempo bíblico de la iglesia del primer siglo. Los maestros normalmente, no habían tantos maestros, por lo tanto los maestros recorrían una iglesia, se iban a otra, no es que en una iglesia hubieran varios maestros, no era así, entonces era más itinerante. Y dice, no olvidéis de la hospitalidad. Lo que nos está diciendo el Señor, que un discípulo del Señor, la casa tiene que estar abierta para los demás. Una casa tiene que estar abierta para que me vayan a ver los hermanos. Mi casa tiene que estar abierta para que nos vengan a visitar los pastores. Mi casa tiene que estar abierta si hay una necesidad de la obra y tenemos que reunirnos, tiene que estar abierta. Tengo que alojar gente que necesite ser alojado en mi casa. Es una tremenda bendición que hoy día no se necesita tanto, porque hoy día cada iglesia tiene sus pastores, sus predicadores, y son pocos los que vienen de lejos. Pero es algo que tenemos que entender. No es ninguna vida cristiana tener nuestra casa cerrada y cerrada para todo el mundo. Tenemos que tener esta actitud de un discípulo, ¿verdad? La hospitalidad. Llegó a decir el apóstol que escribió esto, que algunos por haber hospedado en su casa no se dieron cuenta y hospedaron hasta ángeles. Estamos hablando que los ángeles pueden tomar forma humana. El pasaje de cuando se destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan que fueron unos varones, pero no eran varones, eran ángeles, pero tenían una apariencia de hombre? Miren la bendición de abrir la casa para la obra de Dios, la bendición de abrir la casa para un predicador que viene de lejos, la bendición de abrir la casa porque eso es el amor que habla el Señor, que permanezca el amor fraternal. Entonces la hospitalidad no es ninguna gracia tener una casa donde nadie más entra y donde, verdad, no hay hospitalidad. Lo primero. Nos podemos encontrar con sorpresas. ¿Cuántos hermanos que han alojado gente en sus casas, no sé si han alojado ángeles, como algunos en el Nuevo Testamento, pero al menos cuántos hermanos han dado testimonio de hermanos que oraron por su enfermedad, ni siquiera eran pastores, venían de una confraternidad, de otro del sur, del norte, en una convención y alojaron hermanos en sus casas y los hermanos oraron y se sanaron físicamente los hermanos de casa que estaban enfermos. O cuántos casos que tenían cierta necesidad y los hermanos igual abrieron sus puertas para compartir a lo mejor la mantequilla con el pan tostadito, nomás, nada más. Y resulta que llegaron hermanos que les dejaron una tremenda bendición económica. Es decir, hermano, abrir las puertas para la obra de Dios, para la hermandad, para otras personas, no solamente es un privilegio de un cristiano, sino que es parte de las instrucciones para los verdaderos discípulos. Este es el Evangelio, acordado de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿A qué se refiere? Claro que en aquel entonces hubo persecución, y muchos hermanos de la iglesia de Jerusalén fueron puestos presos, y otros fueron maltratados. Entonces, dice que no solamente tenemos que abrir nuestra casa al reino de Dios, a la hermandad, a pastores, a maestros, o a cualquier persona que llegue necesitada a nuestra casa, a pedirnos algo. ¿Cuántos hermanos le cierran la puerta
Si alguien va a tu casa y te pide algo, hermano, saca un paquete de harina, un paquete de... dale unas monedas, hermano. No, ese amor fraternal tiene que verse en que seamos personas hospitalarias, que recibamos a las personas. Amén. Pero además, que estemos con ellas en los momentos difíciles. Es el Evangelio. Por eso, venir a la iglesia no es ser creyente. Si yo no tengo relación con nadie en la iglesia, y vengo nomás, no es ser creyente. No es ser discípulo, puedo ser creyente, pero no discípulo. Los discípulos se relacionan entre ellos. Los discípulos se ayudan en las dificultades. Cuando un discípulo va a la cárcel, los otros discípulos lo van a ver. Cuando un discípulo se va al hospital porque está enfermo, los otros lo van a ver. O los otros discípulos. Este es el verdadero evangelio. Hay otro pasaje que Santiago dice, la verdadera religión, ¿cuál es? A los huérfanos, a las viudas. Esa es la verdadera religión. Es palabra para realmente gente comprometida con la iglesia, con el reino de Dios, o sea, verdaderos discípulos. Y aquí nos está diciendo entonces que tenemos que acordarnos de los presos. Bueno, ahora, pues bajo nuestro contexto, no tenemos hermandad presa, pero sí tenemos hermanos en los hospitales, sí tenemos hermanos en las casas que están enfermas. ¿Y qué dice el Señor? Que nos acordemos de ellos. O sea, no nos olvidemos de la hospitalidad, no nos olvidemos de los que están pasando maltrato, o están en la cárcel, o están en el hospital, o en la casa enfermos. Y el tercer no olvidarse está en el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y consideren el resultado de su conducta, e imiten su fe. Dice, acordaos de vuestros pastores, porque la verdad que a esta altura ya los pastores ya habían muerto. Porque la persecución del primer siglo que empezó con la iglesia de Jerusalén, mataron a líderes, a Jacobo, ¿se acuerdan? A Esteban, a Jacobo, y mataron a muchos más. Esos fueron los que quedaron registrados en la Biblia. Pero mataron a muchos pastores, a muchos líderes. Entonces lo que está diciendo es que se acuerden, ahora que ya no están porque murieron, ¿verdad? Consideren el resultado de su conducta, cómo actuaron, cómo se desvivieron por la obra de Dios, cómo fueron generosos por la obra de Dios, cómo tenían tiempo para ayudar a otros, escuchar a otros, o visitar, o discipular, y se esforzaron y trabajaron. Acuérdense de la conducta de vuestros pastores e imiten su fe. Interesante, hermano, porque si hay algo que nosotros tenemos es que somos olvidadizos. Nos olvidamos. Y así como nos olvidamos de la hospitalidad, nos olvidamos de los hermanos que están pasando dificultades, nos olvidamos de la conducta, las enseñanzas, los consejos de nuestros pastores, nos olvidamos del Señor. Y esta iglesia de Jerusalén se estaba olvidando del Señor. Ya no se congregaban como debieran. Ya no estaban adorando a Jesucristo, habían perdido la confianza. Ya lo vimos durante toda la epístola. Se estaban desviando, estaban pecando deliberadamente, estaban volviendo al antiguo pacto, al judaísmo. Se habían olvidado del nuevo pacto de Jesucristo, de la salvación y de todas estas cosas que el apóstol está diciendo. Hermano, es así. Por eso que Eclesiastés dice a los jóvenes, ¿verdad? Que no se olviden de su Creador en los días de su juventud, porque nos olvidamos del Señor. Un joven se olvida, la vida está llena de cosas atractivas y se olvida del Señor. La universidad, el trabajo, el pololo, la polola, y se olvidan del Señor. Pero no solamente los jóvenes, por eso Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pero no solamente los jóvenes, hermanos, en la fe se olvidan del Señor por su juventud y por el mundo, las tentaciones o la vida misma, sino que los hermanos muchas veces nos olvidamos del Señor, nos olvidamos del consejo de Dios, nos olvidamos de las predicaciones, nos olvidamos de las enseñanzas. Y el Señor lo que quiere es que nuestra memoria esté funcionando bien. No nos olvidemos. ¿Se acuerda cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice el consejo que le dio acerca de su mamá y de su abuelita? ¿Ah? ¿Se acuerdan del consejo, no? ¿Lo quieren buscar? Amén.
el consejo que Pablo le da a Timoteo, ¿verdad? Bueno, Pablo le dio varios consejos a Timoteo, ¿ya? Varios consejos. Pero hizo alusión Pablo a Timoteo en una de las epístolas acerca de su abuelita y de su mamá. Segunda de Timoteo 1, otra vez, acuérdate. Otra vez, el mensaje de Hebreos 13 es un mensaje que apela a lo que fuimos enseñados en el pasado, a lo que vivimos en el pasado, que apela a que no nos olvidemos del Señor, que no nos olvidemos de las armas espirituales, que no nos olvidemos de la iglesia, que no nos olvidemos de los hermanos, que no nos olvidemos de nuestros pastores, que no nos olvidemos de los consejos. Eso apela, hermanos. No se olviden de la hospitalidad, no se olviden de los hermanos que están sufriendo, dice Hebreos 13, de los que están en la cárcel o están padeciendo. Dice el Señor, no se olviden de vuestros pastores. O sea, Hebreos 13 apela a la memoria, porque somos olvidadizos. En el Antiguo Testamento hay el pasaje de Eclesiastés que dice, acuérdate de tu juventud, no te olvides, en otras palabras. En Malaquías le dice al esposo, acuérdate de la mujer de tu juventud, de los años mozos. Aquí está hablando el Señor a Timoteo, en 2 Timoteo, dijimos, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria. O sea, nuevamente, mire cómo Dios apela a la memoria en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, porque los seres humanos nos olvidamos. ¿Sí? Cuando un hermano se aparta del Señor, se descarría, se olvidó de todo lo que Dios le dio. Salvación, vida nueva, perdón. Se olvidó de las veces que fue bendecido económicamente, que Dios le proveyó. Se olvidó de las veces que la iglesia le ayudaron. Se olvidó de las veces que hermanos o hermanas le ayudaron. Se olvidó de la misericordia, de tantas cosas. Cuando un hermano se aparta del Señor. Por eso es que apela ahora a la memoria, para que vuelvan a practicar el amor de un discípulo. Vuelvan a abrir sus casas y sus corazones a los demás. Que vuelvan a preocuparse de los que están presos y de los que están sufriendo, que vuelvan a traer memoria la predicación, la enseñanza de sus pastores y el ejemplo que hicieron. Porque usted tiene que imitar lo bueno. Usted tiene que imitar lo bueno. Y yo creo que cada pastor algo bueno tiene que tener. Porque normalmente vemos lo negativo. ¿Por qué no mira el compromiso, el esfuerzo, la dedicación, los años de servicio, la fidelidad, la preparación en la palabra? Siempre andamos viendo lo malo. Dice, acuérdense de la conducta de sus pastores, ¿no? Y acuérdense y imiten su fe. Entonces, aquí Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 3, lo mismo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Trayendo a la memoria. Pablo le dice a Timoteo, no te olvides de tu mamá evangélica. No te olvides de tu abuela evangélica. No te olvides que tu abuela te llevaba a la escuela dominical cuando chico. No te olvides, Timoteo, que tu mamá te leía la escritura cuando eras pequeño. No te olvides. Hermano, qué lindo, porque no olvidamos. ¿Cuánta gente ha tenido papá evangélico y abuelo evangélico y se han olvidado? Aquí Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de tu abuela y acuérdate de tu mamá, de que eran creyentes, de que te guiaron. Tienes que tener la misma fe no fingida que ellas tenían. Tu abuelita, bueno, dice abuela, pero abuelita Loida. Tu madre Eunice. Entonces, estamos hablando de no olvidarnos. Hermano, podríamos hacer un sermón del tema, porque me vienen a la memoria más y más pasajes que hablan de no olvidarnos.
El Salmo 103, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque el que es quien Dios, Jehová, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y misericordia, el que te hace rejuvenecer. Entonces no te olvides del Señor, no te olvides de Cristo. La Biblia está llena de este mensaje. ¿Por qué será? No solo los hermanos de Jerusalén, no solo los hombres del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Los seres humanos somos olvidadizos. Nos olvidamos de dónde estábamos y dónde estamos hoy día. Que el Señor nos ayude. Por eso siempre recuerdo el testimonio del predicador. Si ya lo escuchó, bueno, lo traigo a la memoria, como dice Pablo. Y si no, lo vas a ver si no lo has escuchado. De un predicador de un hombre que se convirtió al Señor en una campaña evangelística. Se convirtió al Señor. Era un hombre que estaba de calle, sucio, hediondo. Oiga, terminó la campaña y el evangelista salió lleno de gente, los hermanos, la iglesia. Y él estaba ahí, que el evangelista se acercó a saludarlo. Le impactó el amor de Dios. El amor de un verdadero discípulo. Y lo saludó. Ese hombre se convirtió al Señor. Y después fue a la iglesia, se cambió la ropa, dejó la ropa traposa, hedionda, se bañó, se peinó, se convirtió al Señor, se congregó a la iglesia. Nunca botó la ropa sucia, rota, que usaba cuando era por diosero. Y Dios lo bendijo el hombre. Después tuvo familia, después tuvo un llamado al ministerio. Dios le dio el ministerio pastoral, tenía una congregación preciosa, llena de gente. Y él seguía guardando los trapos sucios. Y de vez en cuando, para que no le entrara el orgullo en su corazón por el ministerio, porque era un ministerio muy grande ya, y para que no olvidarse de dónde lo había sacado el Señor, se sacaba los ternos de buena calidad, los zapatos impeques que tenía, y tenía muchos, porque era un pastor de una congregación grande, predicaba por todos lados, conocido. Iba al cuarto, sacaba la ropa maloliente, se sacaba toda la ropa que tenía y se ponía esos estropajos que tenía. Y se miraba al espejo y decía, de allí me sacó el Señor y nunca me olvidaré. Y siempre le alabaré, le bendeciré y seré fiel y seré un discípulo, no solo un creyente, un discípulo, no solo un asistente, un discípulo, no solo un cristiano. ¿Por qué nos olvidamos? ¿Sí? Porque hay hermanos que se olvidan que los martes hay oración. Hay hermanos que se olvidan que los domingos hay escuela dominical y otros se olvidan que hay culto en la noche. Hay hermanos que se ausentan un mes y de repente aparecen. Hay hermanos que se olvidan de orar. Hermanos que se olvidan de leer la Biblia. Que el Señor nos ayude, amén. Que estas palabras nos refresquen la memoria. Porque son hermosas. Entonces, avanzando en el pasaje de Hebreos, capítulo 13, vemos que el apóstol dice lo siguiente. El acordarse es como algo fundamental de este pasaje. Habla del matrimonio. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Ya? El Señor estableció el matrimonio. ¿Amén? Amén. Porque si no es matrimonio, entra en la otra categoría que aparece ahí. O es fornicación o es adulterio. Amén. En mi vida pastoral he visto muchos hermanos que estaban en esa condición y después de un tiempo, cuando se hicieron discípulos, regularizaron su situación. Dios es misericordioso, fíjese. Dios nos da tiempo. Pero tenemos que saber
que nuestras debilidades, nuestros vicios, nuestras situaciones irregulares matrimoniales tienen que estar tienen fecha de caducidad. Tengo que arreglarlas y tratar de eso, ¿ya? Eso es algo importante. El lecho sin mancilla. ¿Amén? Amén. Otra cosa importante, hermanos, es la avaricia. El versículo 5 dice que las costumbres sean sin avaricia. Pastor, pero como yo he visto cristianos avaros y creyentes avaros y gente que asiste a la iglesia avara, claro, pero un discípulo, no hay 2 o 3 categorías de discípulos. Un discípulo es aquel que está bajo Cristo en todas las áreas que el Señor establece. Y si se encuentra que avaro, le pide perdón al Señor y le dice, Señor, enséñame a dar. Y aunque la Biblia no dice que hay que dar hasta que duela, eso lo dijo otra persona, porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. O sea, no debería dolernos cuando damos. Porque acá hay un padre Hurtado que enseñó que hay que dar hasta que duele. Un cura. Pero la Biblia no dice que hay que dar, uno da con amor, con alegría, porque le damos algo poco a Dios de todo lo que nos ha dado. No nos puede doler darle a Dios, darle ofrenda o diezmo, no nos puede doler. No nos puede doler cuando bendecimos a un hermano o a una hermana. No nos puede doler cuando traemos misericordia, porque significa que aún queda en nuestros corazones avaricia. Y la avaricia es uno de los pecados que al Señor no le agrada. La soberbia, la avaricia, el orgullo, la fornicación. Hay varios que los destaca el Señor en varias partes de la Biblia. Entonces dice el Señor, sean vuestras costumbres sin avaricia. Porque el que es avaro, aparte de ser manito de guagua, es decir, con la mano cerrada para no dar, el que es avaro nunca está contento. El avaro nunca está contento. No está contento con la ropa que tiene, no está contento con la casa que tiene, no está contento con el trabajo que tiene, porque siempre quiere más. Y es avaro, por eso que nunca da. Siempre quiere retener y nunca da. ¿Sabe, hermano, qué ocurre cuando solamente queremos retener y nunca dar? Somos como el mar muerto. El mar muerto es un mar que tiene afluente, pero no tiene salida. O sea, todo llega ahí. Hay gente que es así. Todo para mí. Ojalá reciba. Ojalá me den. Ojalá esto. Y mis problemas, mis necesidades. Y esas personas son avaras. Porque no dan. El mar muerto es avaro. Para que usted me entienda. No da agua para ningún lado. Todo lo que le llega al mar muerto de las montañas quedan para él. No tiene ríos que forme, que pueda dar o surtir ríos o riachuelos para otros lados. Por eso que, hermanos, muertos. Y no hay vida ahí. Lleno de sal. ¿Por qué cree que se llama mar muerto? Y un creyente que es avaro, que nunca se conforma con nada y tiene tristeza porque le falta esto, este otro, y que es manito de guagua, no es un verdadero discípulo. El ser avaro y el no estar contento va a ir a mano. Lo voy a leer. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Entonces el avaro, aparte de ser muerto espiritualmente, porque lo único que quiere es recibir de los demás y nunca dar, siempre a ser consumidor y nunca ser alguien que dé, tiene tristeza, no se contenta con lo que tiene. Cuando tenga esto voy a estar contento. Cuando logre esto voy a estar contento. Hermano, un discípulo tiene que contentarse con lo que tiene. Sea poco, sea mucho. Y no tiene que ser avaro, tacaño, egoísta. Eso que uno no puede dar porque tiene poco es falso.
Si en lo poco yo no soy fiel, cuando tenga mucho, tampoco. Porque cuando tenía poco no daba porque era poco. Ahora que tengo mucho, no puedo dar porque esto ya es mucho, si doy esto. No, en lo poco tenemos que ser fiel. Fíjese que no hay razón para no dar cuando hay escasez. Porque precisamente cuando damos cuando hay escasez, Dios se encarga de multiplicar. ¿Cuántos lo creen? No hay que ser avaro. Si alguien con su forma de ser me demostró que nunca fue una persona avara, fue mi suegra. Mi suegra le repartía a mi hijo, les pasaba algo de dinero así, cuando ella tenía. Ella siempre llegaba a las casas con algo en la mano, nunca llegaba con nada vacío, mi suegra. Y no porque le sobrara, porque cuando en una oportunidad, cuando mi esposa era chica, mi suegro no tenía buena situación económica y no había nada que echarle a la olla, salvo 1 kilo de harina. Cuando le golpearon la puerta y una niña le dijo, ¿tiene algo que darme? Y ella le dijo, no, pero caminó hacia la cocina. Los discípulos del Señor tienen comunión con Dios porque leen la Biblia, porque oran, porque van regularmente a la iglesia. Dios le habló. Le dijo, ¿y el kilo de harina? Así que como mi buena suegra, se dio la vuelta. Le golpeó, espérate. Le dijo. Fue y le sacó la mitad de la harina. Toma, estoy a la mitad de lo que tengo. Gracias, le dijo la niña. Mi suegra era generosa. No sé si mi esposa puede decir amén a eso, ¿no? Mi suegra cuidó hermanos en su casa. Oiga, voy a empezar a acordarme de mi suegra para algunos testimonios. Cuando hablamos de hospedador, mi suegra tuvo hermanos en su casa, los cuidó por meses. Hermanos de la iglesia. ¿Te acuerdas, Lorena, a quién cuidó? A varios. En su casa. Comía, cama, le ayudaba. Mi suegra, hospitalaria y dadivosa. Al otro día, un hermano dadivoso, un discípulo del Señor, Dios le habló y le dijo, llévale al Hernán y a la Selvita de lo mucho que te he dado. Amén, dijo el Señor. No hay que esperar la misericordia el día domingo para bendecir a otro, quiero aclarar. Porque es una vez al mes, si usted ve que tiene alguna necesidad, uno puede bendecir antes. Hay muchas formas de bendecir. No solamente puede ser dinero, puede ser mercadería, puede ser ropa, puede ser otras cosas. Y resulta que al otro día fue el hermano. Después fue pastor de Caldera. El hermano Aldiel Martínez y la hermana María, la pastora. Eran hermanos de la iglesia Villa Alemana. Fue diácono igual él y ella. Sirvieron al Señor. Y después sirvieron en el pastorado. Pero en aquel entonces eran hermanos. Y agarró un auto, creo que era un Peugeot esos 407, lo llenó de mercadería atrás y al otro día, en la mañana, le golpeó la puerta, mi suegra le abre y le dice, venimos con una bendición del Señor. No venía de la iglesia, venía del Señor. El domingo hablamos de Jehová Jireh, pues. No ponga su esperanza en la iglesia. No ponga la esperanza en la iglesia. La iglesia me van a dar. La iglesia no. Ponga la esperanza en Dios y Dios le va a sorprender porque le va a proveer como el carnero enredado de cualquier parte. Al día Dios lo proveyó con cuervos que le iban a llevar carne. Así que llegó, venimos de parte del Señor, entró, le dejaron la mercadería contenta, mi suegra. Gracias, hermano, agradecida, gracias, hermano. Lo necesitamos. Bien. Ya, pues se estaba yendo. Y la María le dijo, oye, viejo, al esposo, te falta algo. Hermana Silvita, espérese, me falta algo. Y va al auto y saca un quintal de harina. Y dijo, esto el Señor nos había dicho, nos puso en el Señor que te trajéramos harina. Lo demás es añadidura, aquí está. Amén. Mi suegra hablaba poco, pero era una diaconisa, visitaba enfermos, iba a los hospitales, recibía gente en la casa, siempre había almuerzo para otros, hospitalaria, dadivosa, no egoísta.
Ahora se está gozando con lo que sembró en esta vida, en la obra de Dios. Amén. No había contado estos testimonios, al menos estas pequeñas cosas de mi suegra, esto de ser hospitalaria. Después otro día voy a traer los nombres de la gente que vivió con mi suegra. Y mi suegro también es que darle un mérito. Que un esposo acepte que hay un hermano, una hermana cuidada en la casa y luz, agua y que también tiene un corazón de ese tipo, ¿verdad? Amén. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Estamos hablando no con la iglesia solamente. Porque hay hermanos que pueden ser generosos en la iglesia, las ofrendas, sus diezmos, bendicen a otros, y van por la calle y les limpian el vidrio, y un mega auto, y la hermana saca 100 pesos. Aquí está, joven. Que le sirva para algo. Mire, quédese con el vuelto, le da 100 pesos. ¿Qué manda? Van a un restaurante bonito, todo lo más, con la esposa, con propina. No, joven, ahí nomás. Sin propina. Entonces el Señor dice que el verdadero discípulo tiene que ser generoso. El otro día regalé una chaqueta de cuero, la mejor de mis motos. Bueno, de mi moto que me queda, la otra está viejita. Pero una chaqueta que no tiene más de 2 años que la compré. Tan nueva. Claro, no la compré nueva, porque nueva vale 300.000 pesos, pero me salió su plata. Menos, mucho menos, pero plata. Y el otro día le regaló un joven que está en mi casa, no porque sea el pololo de mi hija mayor, porque lo conocemos hace poquito, pero dije yo dentro de mí, la chaqueta está ahí, tengo que arreglar la moto, quizás cuando lo vaya a arreglar, ya estoy más viejo, a lo mejor no voy a subirme más a una moto, este es cabro joven, lo veo que tiene una chaqueta, es profesor de historia. Y le dije, Daniel, anda a traérmela, Daniel, anda a buscarme la chaqueta, una que está en la otra pieza, segundo piso. Fue, no la miró muy, no sé si es por tímido, pero le dije, si no te gusta la chaqueta, no te preocupes, yo la dejo acá. Y todo. No, sí, parece que me queda un poco grande, y se la puso, no le queda grande. No. Y después le pregunté a la Daniela, a la Natalia, a mi hija mayor, si le había gustado. Sí, papá, le gustó. Se fue en la moto y nada le entró de frío. Claro, porque es cuero. Es una Shoei de marca, de motociclista. Y se había quedado para adentro. Ya, porque por último, el yerno que lleva 2 años, 3 años, ha estado tantas veces, recién lo vengo conociendo. Ya, porque alguien puede decir, pero claro, mi esposa me decía, es que en el mundo no están acostumbrados que sin nada alguien le regale algo. Entonces se fue pensando todo el rato en la moto, vaya, ¿qué onda? ¿Tendrá algo acá, alguna bomba? Entonces, ser, hermanos, tener costumbres sin avaricia. ¿Amén? Sin avaricia. No solo en las cosas del Señor, en todo sentido. Dice, porque Él dijo, Dios, no te desampararé ni te dejaré. Está usando el libro de Deuteronomio 31:6-8 y Josué 1:5. Es decir, el apóstol que escribió esto conocía la Escritura, por eso era apóstol. Yo usé los pasajes del Antiguo Testamento donde dicen, no te desampararé ni te dejaré. Así que esa cuestión que porque tengo poco no puedo bendecir y me va a faltar, si el Señor dice que vuestras costumbres sean sin avaricia, es teniendo mucho, teniendo poco, porque el Señor no nos va a desamparar, nos va a bendecir y nos va a multiplicar. Eso dice el Señor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen, no se anden quejando siempre. Y porque el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Por eso que nuestra vida tiene que ser, ¿verdad? Tratar de ser dadivosos.